Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video sobre un tema nuevo también, que como dice el título es la cosmovisión trágica. Esta es una nueva unidad para cuarto año de la educación secundaria, donde vamos a analizar justamente tragedias y otros textos que se relacionan con las tragedias y con el término tragedia. En primer lugar vamos a repasar un poco qué es una cosmovisión. ¿Se acuerdan que nosotros ya estuvimos viendo la cosmovisión mítica y también analizamos en un primer trabajo las tres cosmovisiones que vamos a ver este año, que es la cosmovisión mítica que ya vimos, cosmovisión trágica y cosmovisión épica? Bueno, ¿se acuerdan que usamos en literatura la palabra cosmovisión para organizar o agrupar textos? Cosmovisión quiere decir una forma de ver el mundo o cosmos a través de textos y discursos literarios, ¿sí? La literatura podía ser, ¿se acuerdan?, escrita u oral. Cada texto pertenece a una cosmovisión según los temas que trate y según también a veces el género al que pertenezca. Los géneros son una forma de clasificar los textos y la cosmovisión también es una forma de agrupar los diferentes textos, ¿sí?, de acuerdo a las creencias o pensamientos con lo que los individuos o las culturas analizan y describen. Yo estoy siguiendo acá los apuntes que les di a ustedes, así les aparece la misma información. Según estas diferentes aspectos de la vida de las personas, ¿sí?, que aparecen en esos textos literarios. La cosmovisión es una agrupación de textos. No podemos decir que un texto es una cosmovisión. No puedo decir que, por ejemplo, el Popol Vuh es una cosmovisión mítica, porque no lo es, sino que pertenece, ¿sí?, o forma parte de la cosmovisión mítica o de la agrupación mítica de textos, ¿sí? Para hacerlo más fácil, por ejemplo, en el caso de la cosmovisión mítica que nosotros ya lo vimos, los textos que están dentro de esa cosmovisión nos presentan una mirada, ¿sí?, con creencias relacionadas a lo sagrado, a las divinidades, ¿sí?, a los orígenes de las cosas. Todos esos textos van a tener algún elemento que se relacione con esos temas. Bien, bueno, ahora pasamos a otra cosmovisión diferente, que es la cosmovisión trágica. ¿Qué nos propone o reúne esta cosmovisión? La cosmovisión trágica agrupa textos donde aparecen temas y miradas sobre o ligadas a hechos irreparables y terribles, ¿sí? En la cosmovisión trágica siempre nos vamos a encontrar con sucesos que son terribles para los personajes y para el mundo que aparece dentro de ese texto. En las obras trágicas suele haber un personaje principal, un héroe, al que le suceden estas situaciones, estos hechos, y muchas veces el héroe no puede separarse o no puede alejarse de eso a lo que le sucede. Está atado a ese suceso, es decir, el destino lo condiciona y seguramente le suceda lo que se anuncie en esa obra. ¿Con qué se relaciona esto? ¿Se acuerdan que nosotros en el mito del Minotauro, que es un mito griego, ¿sí?, la tragedia tiene su origen en Grecia, ahora lo vamos a ver, entonces por eso están relacionados? Encontramos la presencia de un oráculo, ¿sí? El oráculo, ¿se acuerdan que es el mensaje que la sacerdotisa o pitonisa devela a partir de una comunicación con una divinidad griega? También se le llamaba oráculo al lugar geográfico donde se encontraba el templo, ¿sí?, como el oráculo de Delfos, que era un templo muy conocido en la ciudad de Delfos en Grecia.
Entonces, ese oráculo lo que presentaba era una profecía, ¿sí? Algo que se supone que se va a cumplir, un destino que va a sucederle a alguna persona, algún rey o alguna otra integrante de esa comunidad. Entonces, por eso las cosmovisiones trágicas muchas veces están relacionadas con este destino al que no podemos escapar. Hay ciertos hechos que al personaje le suceden inevitablemente, por más que quiera alejarse o quiera hacer lo contrario, ese destino se cumple y casi siempre es un destino terrible que finaliza los textos trágicos muchas veces finalizan en muerte, que es el tema central que más aparece, en el exilio, el personaje tiene que irse de su comunidad, o en la destrucción física y moral de ese personaje y algunos otros que participan en la obra. Bien, bueno, vamos ahora al término tragedia, porque el término tragedia es un término que tiene diferentes significados o acepciones. Nosotros en estos videos y en estas materias siempre tratamos de buscar la etimología de la palabra y de buscar los significados actuales que se le dan a esa palabra, porque hay palabras que no tienen un único significado, sino que tienen varios. Pensemos en la palabra papa, ¿sí? La palabra papa con minúscula y acento en la primera sílaba, la primera pa, hace referencia al tubérculo, a la hortaliza que comemos, a la papa. Pero si nosotros le colocamos mayúscula con la misma acentuación, hace referencia al sumo pontífice, al jefe de la Iglesia Católica, ¿sí? Al Papa Francisco en este caso, ¿no? En este año. Y en cambio, si nosotros a esa palabra le colocamos tilde en la segunda pa y decimos en vez de papa, papá, hace referencia al padre, ¿sí? Al progenitor en una familia o de una persona. Entonces tenemos una misma palabra que ahí, depende su ortografía y su acentuación, posee tres significados diferentes. Así que vamos a analizar ahora la etimología. La etimología es el origen de la palabra de tragedia y los significados que le podemos dar hoy en día. Bueno, tragedia en primer lugar viene del griego tragodia, y tragodia está compuesta, es una palabra griega compuesta por dos partes. Tragos, que significa chivo, ¿sí? Chivo el animal, y oide, que significa oda o canción. Entonces, tragodia en sus inicios significaba canción del chivo. ¿Qué tiene que ver esto con la tragedia hoy en día? Y tiene que ver porque en esa época los griegos realizaban fiestas en honor al dios Dionisio, fiestas populares de toda la polis, en donde sacrificaban animales, sacrificaban chivos en este caso, y cantaban canciones, himnos, y comenzaron a realizar espectáculos en honor a ese dios, a esa divinidad. Ahí nace la tragedia, ¿sí? Como representación, como obra de teatro. Se realizaba en honor a una divinidad, a un dios, y era un acto sagrado, ¿sí? Que estaba relacionado con divinidades y dioses. Después, ese espectáculo se fue desarrollando, fue cambiando, se adaptó a otras regiones. En Roma también se comenzaron a realizar tragedias, ¿sí? Y fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. Pero entonces en Grecia nace la tragedia y nace el teatro, ¿sí? Como un tipo de arte, ¿bien? Para analizar un poco más esto, vamos a ir a lo que nos propone Aristóteles en su Poética. Aristóteles, ¿se acuerdan? El filósofo griego, también griego, que él dice que existen tres grandes géneros literarios. Y esto nos va a servir para muchas de las actividades que nosotros realicemos en nuestra materia. Él propone tres géneros. La épica, ¿sí? Que después evoluciona en el género narrativo que conocemos nosotros hoy en día. Se escribe en prosa, ¿sí? A través de textos y párrafos y oraciones. La lírica es el segundo género, que se escribe en verso, ¿sí? Son los poemas o las poesías que nosotros conocemos hoy en día.
Y por último, el drama o género dramático, en donde encontramos tragedias y comedias, sí, es la subclasificación del género drama, y que se escriben a través de diálogos y son representados. Es decir, entonces el género dramático agrupa a lo que conocemos como obras de teatro. En sus inicios, estas representaciones, estas obras, que también les llamamos obras de teatro u obras dramáticas, se dividían en obras cómicas u obras trágicas, que son las que vamos a analizar hoy. Bien, entonces tragedia pertenece al género dramático, y en esa palabra tragedia nosotros encontramos el significado de una obra trágica o dramática, de un asunto terrible y un desenlace funesto u horrible, donde el personaje se encuentra con el exilio, con la muerte, con la destrucción, como les había mencionado anteriormente. Pero también tragedia tiene otro significado, que es el de un hecho o suceso catastrófico, desgraciado o fatal que sucede en la vida cotidiana y no está ligado a la literatura. Bien, por ejemplo, tragedia de Once, si nosotros encontramos esa frase, hace referencia a un hecho terrible que sucedió acá en Argentina, ¿sí? En el barrio de Once, con un tren. Si hablamos de tragedia de Cromañón, también hablamos de un accidente que hubo en un recital de una banda argentina muy conocida, donde se incendió el techo, ¿sí? Y quedaron atrapadas muchas personas. Tragedia de los Andes se le llama a un accidente de avión que tuvo un grupo deportivo de rugby, si no me equivoco, que viajaban de Uruguay a Chile, ¿sí? Y ese avión cae en los Andes y bueno, las personas tuvieron que sobrevivir. Hay una película sobre eso, creo que se llama Viven, si la quieren ver. Pero lo que voy es que también le llamamos tragedia no solo a las obras de teatro con un hecho terrible, sino también a hechos de la vida cotidiana, accidentes, la mayoría, que resultan terribles para todos, ¿no? Entonces, dos significados de tragedia. La tragedia como obra de teatro, parte del género dramático, ¿sí? Como literatura. Y por otro lado, la tragedia como significado más general de cualquier hecho terrible o accidente que las personas o animales puedan tener. Más adelante yo les voy a grabar un video sobre orígenes del teatro para que analicemos bien cómo surge este espectáculo. Ya les anticipé recién que surge en Grecia, que surge a partir de fiestas en honor al dios Dionisios, y después ese teatro evoluciona, ¿sí? Hasta lo que conocemos como hoy en día. En Grecia, una de las particularidades del teatro es que era un evento subvencionado en Roma también, por el Estado, donde todos debían participar, ¿sí? La mayoría de la población debía acudir al teatro. Sería una especie de, si lo comparamos hoy en día con los espectáculos deportivos, ¿sí? Los partidos más que nada de fútbol, donde mucha gente acude a ver esos espectáculos, podríamos decir, o esos partidos. Bueno, para esto parecido era el teatro en Grecia. También les adelanto, una de las finalidades del teatro, esto lo describe Aristóteles, el mismo autor que les dije hace un ratito, es que el teatro producía catarsis. ¿Qué es la catarsis? La catarsis era una forma de purificar el alma a través de la visualización de ese espectáculo, ¿sí? Las personas que veían la obra veían al personaje principal y todos los hechos terribles que le sucedían y los castigos que recibía el personaje por su accionar muchas veces. Entonces, lo que pasaba es que el espectador veía el castigo y de ese modo purificaba su alma y no recibía él mismo el castigo, ¿sí? Sino que al ver la representación muchas veces
el espectador como que entendía lo que sucedía y muchas veces también era una especie de explicación didáctica moral para que los espectadores después de ver esa obra se comportaran, ¿sí?, de la manera adecuada, ¿sí?, o correcta, bien, que no hicieran lo que el personaje principal había hecho porque después de eso iba a recibir, ¿sí?, un castigo. En nuestro caso, hoy en día, nosotros utilizamos la palabra catarsis, no sé si alguna vez la escucharon, pero más que nada para expresar un descargo, ¿sí? Catarsis como poner una canción triste, una película triste para poder llorar y así, por ejemplo, sentirnos mejor. No sé si alguna vez les pasó, pero muchas veces nos sentimos afligidos o tristes y a veces hacer eso hace que nos podamos identificar con lo que esa película o la canción nos cuenta, nos muestra y nosotros podamos descargar todo ese sentimiento que nos aflige y casi siempre después de llorar o eso uno se siente mejor, ¿no? Se siente como más liviano. Lo mismo que la catarsis, como contarle los problemas a alguien para que después de eso también nos sintamos más livianos, como que nos sacamos una carga de encima. Bueno, todos estos significados provienen de ese término catarsis griego que enuncia Aristóteles. Bien, bueno, ¿qué textos vamos a leer nosotros en la cosmovisión trágica? Vamos a leer primero dos relatos, ¿sí? Uno más antiguo del 1400, escrito por Geoffrey Chaucer, que era un escritor inglés. El cuento se llama Los asesinos de la muerte. Después vamos a leer otro cuento que se llama La fábula de los tres hermanos, que escribió J.K. Rowling, ¿sí?, la autora de Harry Potter. Este cuento apareció por primera vez en 2007 en el séptimo libro de la saga, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, pero la autora lo publicó después en un libro que se llama Los cuentos de Biddle el Bardo en 2008. El cuento anterior, el de Chaucer, aparece en un libro que se llama Los cuentos de Canterbury, ¿sí? Ambos autores, Chaucer y Rowling, son ingleses. Después de leer eso, vamos a leer algunos fragmentos de Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿sí?, obra de teatro muy conocida. También era inglés Shakespeare. Esta obra fue publicada en el año 1597. Vamos a leer solo algunos fragmentos de Shakespeare y después sí vamos a leer completa una obra de un autor español, Federico García Lorca, que se llama Bodas de Sangre. Fue publicada en 1931, ¿sí? Vamos bajando con los años, menos el texto que vimos de Rowling, pero los demás son de más antiguo a más contemporáneo. Y después, por último, vamos a leer un texto de César Vallejos que se llama Los Heraldos Negros. Es una poesía cortita, ¿sí?, que se publicó en 1919. César Vallejos es un autor peruano. Y por último vamos a leer una poesía también del autor argentino Jorge Luis Borges que se llama Elegía del Recuerdo Imposible y fue publicada en 1976. Así que esos son los textos, yo se los voy a dejar escritos debajo. Vamos a comenzar la semana que viene con algunas actividades sobre los primeros relatos y en esta unidad vamos a analizar toda esta cuestión de relatos que nos cuentan sobre hechos fatales o terribles. Vamos a también analizar mucho el concepto y la presencia de la muerte en estos textos. Y también vamos a incursionar en los orígenes del teatro, ya que vamos a ver tragedias como obras griegas, ¿sí? A partir de ahora, cuando yo les hable de tragedias, me voy a referir a las obras de teatro, ¿sí?, dramáticas que tratan sobre hechos terribles. Tragedia como el otro significado, ¿sí?, cuando yo lo utilicé les voy a avisar,
Y también vamos a leer textos que no son tragedias porque no son obras de teatro, pero que contienen acontecimientos terribles o fatales, como les había mencionado. Así que bueno, los dejo con toda esta información. La semana que viene vamos a arrancar con esta nueva unidad y nuevas actividades y la lectura de estos textos. Les mando un saludo grande, espero que sigan muy bien.